están todos? Buenas noches, bienvenidos a 6 de Noticias, segunda edición. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, vamos a arrancar con los títulos. Vamos a ver los temas del día. Bueno, uno de ellos es la gripe o la gripe A por diferentes motivos. Uno de ellos es que prácticamente no hay vacunas en dispensarios y hospitales. En los últimos días muchas personas fueron a vacunarse, no solamente los grupos de riesgo, sino también aquellos que tienen algún temor a partir de las informaciones, lo que se fue difundiendo por el virus que ya está circulando en las últimas semanas y porque, bueno, lo que contábamos la semana pasada, ya hay 5 casos fatales, si bien 4 de ellos eran de grupos de riesgo que no estaban vacunados, se genera una psicosis cada vez que hablamos de gripe o gripe A. Vamos a tener la palabra del propio ministro de Salud, Miguel González, sobre el actual panorama. Por lo que dice el funcionario, solamente en Santa Fe ciudad faltan vacunas. En el resto no hay inconvenientes, pero en las farmacias también está complicado conseguir las dosis. Vamos a hablar del cementerio, vamos a hablar también de, ustedes recordarán, aquellos restos de algunos féretros que fueron esparcidos en el camino de acceso en Alto Verde y también en Colastiné Sur. Hoy debía haber una reunión de funcionarios con los concejales, faltazo, ya le vamos a contar, y también le vamos a contar la reunión que mantuvieron ediles del justicialismo con el fiscal Yavedoni, que lleva adelante la causa. Hay imputaciones. En minutos vamos a estar hablando también de educación. Este proyecto de ley que propone elevar a un 10% el financiamiento para todo el sistema educativo en la nación. Ayer fue presentado por representantes de CETERA en nuestra ciudad y en minutos José Testoni nos va a contar detalles de este proyecto, la posibilidad que tiene de avanzar en el Congreso y vamos a aprovechar que Testoni también es representante de la CTA para hablar de este veto a la ley antidespido. Para mañana están previstos los actos protocolares y también festejos por el 25 de mayo, en Plaza 25 de mayo, muy temprano, con el desfile cívico-militar, el tradicional Te Deum también en la Catedral Metropolitana, pero desde el mediodía, ya en la siesta, va a haber recitales en el Paseo de las Tres Culturas. Le vamos a estar contando las actividades previstas para mañana, feriado, miércoles 25 de mayo. Y obviamente, como mencionaba Leonardo, el tema de estos casos fatales de gripe en personas que tenían algún riesgo generó una especie de pánico entre la población. Fueron muchos a vacunarse, las dosis que estaban disponibles comenzaron a faltar y hoy en los centros de salud era común ver este cartelito, claro, que por ejemplo en Santa Rosa de Lima. En el Centro de Salud de Mendoza Oeste no hay vacunas antigripales para adultos porque sí quedaban algunas dosis para los niños, dosis pediátricas. La realidad es que desde que comenzó a circular el virus, según el Ministerio de Salud, los últimos días del mes de abril, a partir de mayo comenzaron a llegar las dosis por parte del Ministerio de Salud de la Nación. La provincia luego lo redistribuye en los hospitales y en los centros de salud. Sin embargo, las dosis que se fueron enviando por semana, 50, 60 o menos inclusive, a cada uno de los centros de salud no alcanzó para la demanda de los diferentes grupos, ya sean los menores de 2 años o los mayores de 65. A esto también se le suma que el PAMI no estaba distribuyendo tampoco las dosis y muchos de los jubilados que quizás tenían la cobertura, bueno, cuando iban al centro de salud, los enfermeros los vacunaban igual, no le preguntaban si tenían o no tenían PAMI. Según algunas estimaciones que hace el Ministerio de Salud, esto también causó que se acaben bastante rápido las dosis. Hoy la mayoría de los centros de salud y hospitales no tenían vacunas. Lo que les informaban es que quizás el jueves o la próxima semana vayan llegando las dosis. Estuvimos hablando con el ministro de Salud, confirmó esto, que tuvo una comunicación con funcionarios nacionales y les dijeron que el jueves le iban a remitir una nueva partida de vacunas, pero aclaraba que esta situación de faltante solo se está dando en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, estamos entrando en la semana 5 de este brote estacional, y efectivamente la cantidad de consultas va incrementándose, y también las complicaciones y necesidades de obtener algunas personas que tienen complicaciones y necesitan hospitalización. También se ha visto incrementada la cantidad de camas necesarias para resolver esto. La gripe A es una gripe más que ya está establecida como una gripe estacional, y lo importante es proteger a las personas que son poblaciones de riesgo. Así que en este sentido, como si bien es cierto que el brote empezó un mes antes, también contamos con la vacuna un mes antes. La verdad que la vacuna está ingresando semanalmente. Todos los días estamos monitoreando la posibilidad de que los centros de salud tengan la vacuna. Puede haber algunas dificultades porque cuando empieza a difundirse el tema de la vacunación, mucha gente se vuelca masivamente a los centros de salud, y podemos tener algunas dificultades logísticas porque, como ustedes saben, esta vacuna proviene de las compras centralizadas que hace la Nación y las va entregando por semanas. El día jueves ingresa una nueva partida. Nosotros lo que vamos haciendo es redistribuyendo también en los lugares donde por ahí va más lenta la vacunación. En la ciudad de Santa Fe evidentemente hubo un volcado de la gente masivamente, y además se produce otra situación, que tuvimos un problema de provisión inicial de parte de PAMI, que llegó un poquito más tarde la vacuna. Personas mayores de 65 años que tienen esta cobertura ahora están reforzándose también, porque la provisión de PAMI es a través de farmacias, y eso está funcionando y ayudando a que las personas también que tienen cobertura puedan utilizar esa vía de vacunación. ¿La aparición de casos fatales pudo haber provocado esta masiva llegada de pacientes a los vacunatorios para buscar la vacuna? Es posible el hecho de que se difunda que las personas que son población de riesgo, algunas de estas personas han tenido consecuencias fatales. Es probable que la gente haya tomado conciencia rápidamente y haya demandado quizá un flujo mayor de vacunación de las semanas anteriores. Puede ser que esa sea una explicación. Igual queremos llevar la tranquilidad a la gente que no es que esta enfermedad va a tener un impacto tan diferente al resto de los años, y que no es la misma situación del 2009, donde el virus de gripe A todavía no había circulado y la población no había tenido contacto con el virus. Es diferente la situación actual. Bueno, el ministro mencionaba este tema de las vacunas antigripales para los afiliados a PAMI y la realidad que también enfrentan las farmacias. Sí, que tampoco tienen dosis, según los laboratorios, van a empezar a ingresar en las próximas semanas. Son dosis que van entre los 150 y los 200 pesos, es decir, no es un monto en principio que uno... 230 la más alta, claro. 170 la más barata, teniendo en cuenta el laboratorio. Claro, no parecen ser montos excesivos para aquellos que a lo mejor puedan acceder. Muchas obras sociales cubren un tipo de porcentaje, pero el tema es que por el momento en las farmacias no hay vacunas tampoco contra la gripe A. Bueno, en este momento la gran mayoría de las farmacias no tenemos vacunas porque, bueno, la primer partida que llegó de las droguerías se agotó aproximadamente a principios de esta semana. Hemos visto que en referencia a otros años hay más cantidad de personas que no están dentro de los grupos de riesgo que solicitaron vacunas. Y nuestros proveedores, las droguerías, nos prometen para la semana entrante que podamos tener restablecido este suministro. ¿Qué costo tiene la vacuna para aquellas personas que quieran adquirirla en farmacia? Bueno, hay muchas obras sociales que reconocen parcialmente la vacuna o totalmente, y los que no están cubiertos por la Seguridad Social tenemos que hablar de entre 170 y 230 dependiendo qué marca comercial, claro. Porque hay varias marcas comerciales. A principio de año ADMAT pone a disposición de todos el listado de vacunas aprobadas. ¿Cuál es la situación con las dosis para los afiliados al PAMI, que es uno de los grupos que sí o sí tienen que vacunarse? Bueno, en principio las farmacias asignadas a la vacunación de PAMI las elige el instituto, porque este año hubo algunas farmacias que quisieron vacunar y no estaban incluidas, pero
casi todas, o sea, la gran mayoría todavía tiene vacunas. Hay algunas farmacias que han ido terminando su stock y en realidad lo que pasó es que las vacunas llegaron en tiempo y forma en esta oportunidad, pero en un primer momento había una lenta aplicación de vacunas y luego en esta época donde se conocieron que hubo más circulación de virus y algunos problemas, muchos afectados y algunos fallecimientos incluso, es como que ahí se pusieron las pilas los abuelos y vinieron en más cantidad. Bueno, nosotros no vemos faltante desde las primeras épocas de la gripe A cuando no había vacunas todavía. Los años anteriores, incluso el año anterior, hubo sobrante de vacunas, porque, bueno, como verán es difícil a veces, yo entiendo, calcular para toda la cadena de comercialización, porque, bueno, ocurrió que la circulación del virus fue mucho más tarde. La circulación ocurrió a partir de junio y entonces en mayo no había ni tanto frío ni circulación de virus y no hubo no hubo muchos infectados. Entonces, bueno, hubo menos requerimiento de vacunas y no hubo este faltante. Bueno, y cada vez que nos enfrentamos a la gripe o a cualquier otra patología de la cual nosotros desconocemos, lo llamamos a él porque sabe mucho, fue ministro, pero además a él le gusta que le digamos que es un epidemiólogo y además un especialista en lo que tiene que ver con prevención y promoción de la salud. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. A mí muy bien, pero triste porque a veces es muy difícil poder explicar lo que ocurre y más generalmente cuando se cometen errores, pero son errores infantiles y podemos empezar, y primero voy a decirle algo para tranquilidad de la población. Los virus de la gripe son infinidad y desde que el mundo es mundo... Vamos a apagar el teléfono. Pero no... Juro que lo apagué. No hay problema, doctor, no hay problema. Bueno, y desde que el mundo es mundo, ¿no es cierto? Gripe se conoce ya en la época de los egipcios. Es tanta la cantidad de virus que hay de la gripe, ¿no es cierto?, la enfermedad gripe, como el abecedario. Y ya terminamos con el abecedario y empezamos con los números alrededor. ¿Por qué? Porque es un virus muy mutante. ¿Qué se llama mutante? Que cambia de ropa. A lo mejor, si tu compañero Bota viene con una máscara y una cara y parece Obama, y vos te vas a asustar y a lo mejor lo confundís. Claro. Bueno, en general, los virus de la gripe son virus que se tienen que resistir mediante el completo estado de bienestar de nuestro sistema inmunitario. Cuando empezamos a vacunar comienzan los peligros. El 2009 empezó el virus A, y yo acá, ¿no es cierto?, dije que era una chanteada internacional y que terminó con el puesto hasta de la secretaria general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque fue una chanteada, un virus como cualquier otro virus de la gripe que hizo ganar miles de millones de pesos al que fabricó, no quiero decir el nombre, el Oseltamivir, etcétera, etcétera, de la cual salieron todos los tratamientos. Y a su vez, un multimillonario negocio con las vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente las vacunas sirven para proteger a la población. La protección individual es muy relativa y voy a decir por qué y rápidamente. El éxito de una vacuna, por ejemplo la de la poliomielitis o de la viruela, fue porque se logró vacunar al 98% de la población. O sea, cuando yo vacuno, puedo decir, erradiqué al virus del lugar. Ahora, si yo me vacuno solo y soy egoísta, ahí soné. Y te iba a hacer una crítica, Bota, cuando dijiste que la vacuna era barata. No, es una vacuna carísima. Es carísima. Porque si vos vas a vacunar a 2 hijos, 3 hijos o 4 hijos, se te va a lo mejor el sueldo del mes por algo que no es necesario, salvo que seas de riesgo. ¿A qué se llama de riesgo o a qué llama en este momento la salud pública de riesgo? Primero, mayores de 65 años. Yo tengo 81 y no soy de riesgo, porque soy más sano que un roble, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo por qué vacunarme, porque tengo las defensas necesarias.
un lactante es de riesgo. Si los lactantes aguantan las cesáreas, como me reí los otros días de la estadística de cesárea, y aguantan mamás inexpertas, y diablo, ¿cómo no van a aguantar un virus de la gripe? Salvo que sea de riesgo. ¿A qué se llama de riesgo? A que tengan enfermedades debilitantes, o que se haya demostrado que tienen un sistema inmunitario deficiente, o que tienen cardíaca, una incorrecta o mala alimentación. Ahí yo diría que tengo que enfatizar en vacunar. ¿Por qué? Porque les doy una oportunidad más de poder sobrellevar una cosa. Les aclaro, la vacuna contra la gripe no es 100%. La vacuna se cree, y eso lo dicen los laboratorios productores, que da una efectividad del 60%. Eso quiere decir que no porque te vacunaste no te vas a pescar una gripe. Eso primero. Segundo, ante ese argumento, los laboratorios dijeron de que no, evitaba la complicación. Quisiera saber cómo pudieron probarlo, porque si tienen que elegir o tienen que buscar para hacer una estadística, ¿no es cierto?, entre los que se vacunaron, los que se enfermaron, los que se complicaron, y yo creo que no van a conseguir ni con la computadora más grande del mundo poder hacer eso que te dicen que evita la complicación. Vuelvo a repetir, ¿qué es la prevención de la gripe? Y ahí viene la otra crítica, el lavado de manos. Sí. El gran negocio de la vez pasada fue el alcohol en gel. O los barbijos. Eso ya era una cargada internacional. Después el otro negocio fue el barbijo. Después, y ahora es los pañuelos descartables. Entonces vos agarrás y decís, pará un poquito. El virus de la gripe está en el aire, es aéreo. ¿A dónde está? En las habitaciones, en las grandes concentraciones de personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para tratar de evitarlo? Tratar de tener habitaciones bien aireadas, primero, ¿no es cierto?, y después protegidas de acuerdo a la temperatura ambiente, con un determinado grado de calor, pero teniendo el cuidado el otro día de airearlo. ¿Qué tengo que hacer con mi hijo y qué tengo que hacer con el abuelo? Ponerle 3 camisetas, calzoncillos largos, media de lana, chancleta, gorra y guante. No. O sea, si yo lo tengo dentro de una habitación, ese hombre tiene que estar con una temperatura adecuada y lo más flojo de ropa que pueda. Si voy a salir, entonces me puedo o tengo que ponerme una ropa holgada, ¿no es cierto?, que me cubra lo suficiente, cuestión de que a donde vaya a llegar me pueda sacar esa ropa y me adapto de nuevo. Pongo un ejemplo. Vengo con mi hijo en el auto con aire acondicionado, ponele vos 20 grados. Salgo a 14 grados, abro la puerta y estoy a 14 grados. Ningún sistema inmunitario aguanta una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? La distermia. El estar muy o demasiado sobreabrigado y muy encerrado. El aire y el sol es el mejor antiviral que yo conozco. Enfatizan con el lavado de manos. Chocolate por la noticia, lavarse las manos tenés que hacerlo todos los días. No tenés que enfatizar lavarte las manos, porque si no, cuando te bajás del ómnibus, en el momento de bajar por la escalera tenés que tener un amazo para lavarte las manos. ¿No sirve para eso el alcohol en gel? Para eso, porque ahora vienen, antes el alcohol en gel inclusive hasta llegó a escasear. El alcohol común. El alcohol común, bueno, el alcohol en gel, porque uno... ¿Te hago la diferencia? Sí. Más de 100 pesos de diferencia. Pero bueno, pero el alcohol en gel ahora viene en botecitos chiquitos, más cómodo, sobre todo para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. La forma de infectarte, si vos me haces posibilidades de infectarse, Leo, botas de gripe. Sí. El que te contagie por la mano, yo te diría que debe ser un 10% o un 5%. Posibilidad de infectarte por sobreabrigo, sobreprotección, etcétera, 80%. Posibilidad de infectarte, de entrar en un lugar donde hay 380 personas. Hoy me reí porque el señor secretario de Salud de Rosario, el domingo, lo leí en página 12, ¿no es cierto?, dijo: hay que concurrir, si tiene fiebre, concurre inmediatamente al médico, porque si tiene fiebre, dolores musculares y decaimiento, concurre inmediatamente al médico. 5 minutos después dijo:
Estamos abarrotados de gente. Claro. Traten de ir solamente cuando sea urgente. O sea, primero te dice que tenés que ir al médico si tosiste una vez, a pesar de que a lo mejor tosiste porque tiraste pimienta, ¿no es cierto? Y después te dice, no vaya a ir porque ahí es donde se infectan y donde se contagian. Un chico que moquea no es un chico que tiene gripe. Un chico que tiene 37,2 no es un chico que tiene gripe. Un viejo que tiene 37,2 no tiene gripe. Entonces, lo primero que tenemos que saber es no alarmarnos. Y en este momento, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Alarmar. ¿Por qué alarmamos? No por ustedes periodistas, por la epidemia de mala educación para la salud que hacen los ministerios, desde la Nación hasta ahora. Te ponen los muertos, ¿no es cierto?, como si fuera ganando Colón 3-0, 4-0. En Santa Fe 5 casos, en Cañada de Gómez 15 y le ganamos. O sea, eso es imposible que se dé una serie de ese tipo de cosas, y más si no tengo capacidad de prevención. Doctor, le consulto, ¿es una irresponsabilidad por parte de las autoridades salir a decir no hay que tomar mate para evitar el contagio? Es una barbaridad, pero yo no creo que ninguna autoridad lo haya dicho. O sea, ustedes son serios, responsables, etcétera, pero ustedes deben conocer tantos comentaristas serios, responsables, y otros que son loquitos de la guerra, porque te empiezan a dar un consejo y vos decís, no puede ser que esté diciendo esto. Fíjate vos, el doctor Capucha, un tipo que aparentemente, un tipo que sabe mucho, que aparece por televisión, antes de ayer lo vacuna a Víctor Hugo Morales y a una de las columnistas de Víctor Hugo Morales. ¿Y qué hace? Se pone guantes para colocarle la vacuna a Víctor Hugo Morales. Se saca los guantes, se pone otros guantes para colocarle la vacuna a la columnista. Moraleja, cualquier persona, si vos vas a vacunarte, puede decir, ¿cómo no se pone guante? Y entonces ahí gastamos el presupuesto de salud pública en guante para una cosa que es imposible, que vos debas colocar un guante para colocar una inyección. No sé si lo vieron, pero apareció por televisión. Ayer me habla una ex paciente mía, doctor, fui a la unidad sanitaria, justo encontró la vacuna, pero no se pusieron guantes. ¿Y quién te dijo que hay que ponerse guantes? Lo vi por televisión. O sea, entonces, y la otra, si yo voy a promover una vacuna, primero tengo que tener la vacuna. Claro, porque ¿no es además, cierto? claro, los spots dicen, vayan a vacunarse en centro dispensario y hospital. Claro. Y por problema de logística, o sea, no es que no va a haber de aquí en adelante, pero por problema de logística hay faltante. Entonces, una crítica que lo considero muy serio el señor ministro, cuando dijo solamente en Santa Fe. Entonces, ¿qué somos los santafesinos? O sea, teóricamente tenemos que tener para todos. O sea, si no tengo para todos, me tengo que resguardar o tratar de proveer antes de asustar o antes de difundir. O advertir, decirle llamen, traten de llamar antes, porque mucha gente va a ser recorriendo centro de salud, hospital y vacunatorio y le dicen no hay, venía el jueves. Una tranquilidad para toda la población dentro de lo que yo pueda saber o que la veracidad que yo pueda tener. La gripe es igual que la de todos los años. La gripe H1, N1, H2, H3, 24, influenza A, influenza B, es gripe. Es como si te hubieran roto el alma, ¿no es cierto? Lo primero que sentí no es moquear solamente, es resquebrajamiento general, como si te hubieran roto el alma. Y la gripe se cura, como decía mi abuela, entre dos sábanas, la de arriba y la de abajo. Con reposo. Y si por ahí tenés un buen whisky con 2 kilos. Gracias, doctor. Como siempre, muy claro, y ojalá que la gente tome nota de todas estas recomendaciones. Se tranquilice. Exactamente. Gracias de nuevo por venir. Adiós. Bueno, primera pausa en 6 de Noticias, segunda edición, ya regresamos. UPCN Conecta. Compañeros de API en estado de alerta y asamblea. La medida de fuerza se toma por el incumplimiento del acta de relaciones laborales, firmada en noviembre de 2015. En el día de hoy hemos realizado asambleas en todo el territorio de la provincia y en Divisional Buenos Aires, sin atención al público y con concurrencia en los lugares de trabajo.
Bueno, estas medidas tienen que ver con el incumplimiento de un acta de relaciones laborales del mes de noviembre del 2015, donde las temáticas que queremos resolver son la asignación de cargos y funciones para los compañeros de las delegaciones, reivindicación de larga data, queremos cubrimiento de subrogancias, que a raíz de las jubilaciones hoy tenemos muchos cargos de direcciones y de jefaturas acéfalos, y hay compañeros que los están desempeñando pero no se les está abonando, ni tampoco hay un respaldo administrativo que los faculte para realizar estas funciones. También necesitamos el ingreso de personal, porque también muchos compañeros al irse jubilando se va achicando la planta permanente y por lo tanto se ve resentido la parte del trabajo administrativo y la atención al público. Bregamos por la reestructuración de la Divisional Buenos Aires, que también hace 2 años que lo venimos pidiendo, al igual que la estructura de choferes. Y obviamente que necesitamos la decisión política de que la Administración Provincial de Impuestos en Regional Santa Fe tenga un edificio unificado y con las condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores, que al día de hoy no la tenemos. Cine gratuito para afiliados. Los afiliados a UPCN pueden asistir sin cargo a las funciones de Cine Club Santa Fe, ubicado en 25 de mayo 3075. Las entradas se retiran por la sede de UPCN. Consulta la cartelera que se renueva todas las semanas en nuestra página web. Disertación del economista Mercedes Marcó del Pont. La Secretaría de la Juventud de UPCN invita a la conferencia que brindará Marcó del Pont sobre coyuntura económica y perspectivas de desarrollo. Será una excelente oportunidad para compartir la disertación de Marcó del Pont, exdiputada nacional y expresidenta del Banco de la Nación y del Banco Central. Los esperamos el viernes 27 de mayo, con entrada libre y gratuita. UPCN. Trabajamos por lo mismo que vos.